Clarito, ¿eh? Y a medida que avanza la situación que nos aprieta el bolsillo, es la obligación de buscar. Sí. Hablamos de inflación. Exactamente, vamos a compartir con ustedes vamos. Habitualmente lo que sucede a través del INDEC y de la DEIE, que es la comunicación del IPC mensual en la Argentina. 4% a nivel nacional, 4% a nivel local. Esta vez coincidió exacto el número. Decíamos mucho más alto, por ejemplo, que las estimaciones del Banco Central de la República Argentina, que hablaban de un 3,7%. El gobierno nacional, de todas maneras, celebró este número porque cuando mirás la mensual de enero a julio es el número más bajo en lo que va del año. Y Mendoza el número más bajo de los últimos 30 meses. Así es. 30 meses. Bueno, ya vamos a escuchar a Milei a lo largo de este noticiero dando su discurso en el Council of Americas, diciendo que la Argentina habla del milagro argentino. Mientras tanto, seguimos nosotros repasando números. Claro. A ver, vamos. 80% es el acumulado ya en lo que va del año. Fíjate los capítulos que más aumentaron en julio en la provincia de Mendoza. Vivienda y servicios. Por segundo mes consecutivo se ubica como lo que más se incrementó, 8,5%, aquello que tiene que ver principalmente con las tarifas. Más allá de que alquiler está incluido en vivienda y servicios. Otros bienes y servicios, 6,7%. Es importante aclarar en esta categoría tan general que uno no sabe bien qué entra y qué no. Tiene que ver con la higiene personal, pero también sabes con qué, con los servicios financieros. Los servicios financieros hicieron que otros bienes y servicios se vaya a segundo lugar. Esto tiene que ver con el costo de las transferencias, por ejemplo, la elevación de las tasas, sin ir más lejos el impuesto país, 10% en un mes, y fue también a nivel nacional una de las categorías que más aumentó. Educación, 6,1%, alimentos y bebidas por debajo del nivel general. De todas maneras, lo ponemos porque es un dato muy sensible que hasta nos va a dar pie después para hablar de la canasta básica, 3,5%. En el rubro de los alimentos, las bebidas alcohólicas tuvieron una gran variación. Bebidas alcohólicas que no venían aumentando en los primeros 6 meses del año. Y si seguimos avanzando, te vas a encontrar con aquellos productos alimenticios que más subieron. Esto es región Cuyo. Mira, Fer, pan y cereales venía más bien bajo en los últimos meses, pero nosotros lo comunicábamos. Desde la Federación habían anunciado un incremento que comenzó a aplicarse en julio, 5,2%. Dependiendo del mes de julio, no recuerdo cuándo impactó la suba propuesta por los industriales panaderos de Mendoza. Dependiendo el día del mes que impacta, es como termina constituyendo el número final. ¿Cuánto incide? Frutas, 4,3%. 4,3%. ¿Hay una cuestión de estacionalidad específica de algún hecho particular de que de lo climático haya provocado que las frutas hayan crecido su valor? Los cítricos, algunos cítricos puntualmente, pero no la mayoría. ¿Café, té, yerba y cacao? Sí, 3,6% es lo que se incrementó, pero de todas maneras en el rubro de alimentos no han sido grandes los aumentos en comparación al mes anterior, en donde algunos inclusive hasta tenían 2 dígitos. Vamos a ver el siguiente cuadro, lo observo aquí en mi guión, cómo ha ido evolucionando. Presta básicamente la siguiente, repará en el siguiente detalle. Promedio de la República Argentina, dato referido por la DEIE local. Estos son números de la propia medidora que tiene el gobierno de la provincia para acceder a estos guarismos finales. Por lo tanto, en la barra naranja tenés Argentina, en la barra azul tenés la provincia de Mendoza, y lo que hemos hecho es analizar lo comparable hasta el momento, que es julio interanual de cada año. Desde que salimos de pandemia, los años medianamente normales, Fer, a partir del 2022, fíjate cómo a nivel nacional la interanual de julio estuvo en el orden del 71%, muy cerquita estuvo la de Mendoza. Sí, en 2023 ya el salto fue a 113 la nacional y a 108 la interanual en Mendoza, y en 2024 ya la interanual está en el orden del 263%, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. ¿Qué te queremos mostrar con este gráfico? Principalmente los números que están en rojo. Cómo se ha ido acelerando el ritmo de crecimiento de la inflación. Fíjate, del 2022 al 2023 crecía en el orden del 50%. Discúlpame, pero si yo hago un corte del 1 de enero al 31 de julio, en lugar de hacer la interanual, seguramente vamos a ver otro fenómeno, que es el que Milei destaca como el gran milagro argentino de haber frenado
la inminencia de una hiperinflación en la Argentina y en donde parecen estar domando a la bestia, ¿no? Exactamente, estás hablando del acumulado, 87% a nivel nacional, Claro. 80% en la provincia de Mendoza y ya vamos más por la mitad del año. Entendiendo que las expectativas de aquí en adelante del gobierno nacional es estar por debajo de los números que ya hemos registrado en la Argentina. Así es. ¿Me permitís, Vani? Claro. Enseguida hablamos de la canasta básica alimentaria, de la línea que marca la pobreza y la indigencia. Pero antes vamos a tomar contacto con Yanina Lojo, economista, a quien le damos la bienvenida. Yanina, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. ¿Podemos decir, Yanina, que el gobierno podría estar tranquilo de que va domando a la bestia inflacionaria en la República Argentina o hay todavía mucho, pero mucho por hacer? Yo creo que lo que muestran los últimos datos es que realmente se está controlando el tema de la inflación. Obviamente que con la inflación nunca hay que descuidarse y hay que continuar trabajando. Si se continúa con este camino, es probable que la inflación pase a ser uno de los menores problemas dentro de la economía argentina. ¿Qué es lo que hizo el gobierno bien y qué es lo que todavía no hace o lo hizo mal? Según su criterio, claro. A ver, en realidad no es lo que hizo bien ni lo que hizo mal. Atacó el problema de base que era la emisión monetaria y si seguimos la línea de lo que dijo hoy el presidente en el Council, al atacar, ¿sí?, la emisión monetaria, considerando que la inflación es un problema netamente monetario, atacó eso, trabajó sobre el déficit cero, implementó su política de solamente vamos a gastar hasta donde podemos, hasta donde tenemos ingresos, no gastando por encima, y en ese camino va encauzando lo que es la inflación. Como positivo yo destaco que no recurrió a medidas que ya se han implementado en otro momento y que hemos visto que no dan resultado, como por ejemplo el control de precios. Ese tipo de medidas que se implementaron en otros momentos, lo único que hacen es generar una olla de presión que cuando se destapa pasa lo que pasó en diciembre. Entonces, como positivo destaco que realmente no haber recurrido en un momento como diciembre, cuando la inflación tocó el 25%, a ese tipo de medidas de control de precios, es más que positivo. Y en cuanto a qué nos queda por delante, bueno, ahora queda el camino de la recuperación. Más allá de controlar el tema de los precios, que todavía hay camino por recorrer, hay que empezar el camino de la recuperación económica, que tiene que llegar y que debería empezar a manifestarse en los próximos meses. Esa era la próxima puerta que pensaba golpear, Janina, porque, a ver, las expectativas de una sociedad en donde interpreta de que, che, mira, durante varios meses ya parece ser que esto se controló, miran inmediatamente. Está claro que Milei fue presidente de la Nación porque gran parte de la ciudadanía entendió que no había otro camino que al menos el que escuchaba en sus propuestas electorales. Hasta ahí todo muy bien. Pero hablamos de paciencia y hablamos de prioridades. Las prioridades van cambiando, van mutando en función de lo que uno pretende o observa casi o cuasi resuelto. ¿Y cuánto tiempo más queda para lograr ese crecimiento? ¿Y cuánto más se debe trabajar? Porque hasta ahora aquí parece ser la cosa dio resultado, pero en el otro costado de la historia es bien, perfecto, no me aumenta más la leche a los valores que lo venía haciendo. Ahora necesito generar dinero para poder seguir comprando leche. Bueno, a ver, ahí hay dos cuestiones. En cuanto a cuánto tiempo, eso no lo sabemos, eso ya es una cuestión de la sociedad en general y en conjunto, si está dispuesta a seguir por este camino, obviamente, para tratar de, en un futuro cercano, estar mucho mejor. En cuanto a a darle un impulso a la economía, una de las cosas que podemos destacar es de que hace poquitos días se anunció que todas las obras públicas que estaban con más de un 50% de avance o estaban prontas a ser finalizadas, se iban a ir reactivando. La obra pública es una de las maneras en las cuales se reactiva la economía y eso es positivo, ¿sí? A medida que la obra pública vaya reactivándose, estamos hablando de proyectos que están casi terminados, pero eso es importante, no solo tenemos, ¿sí?, como positivo que se van a terminar obras de infraestructura que son necesarias para la economía, sino también que se pone en funcionamiento toda una maquinaria y todo lo que está detrás de lo que es la construcción, el desarrollo de rutas, caminos viales.
Obviamente, el sector privado es el que va a ir empujando y ahí tenemos la reconstitución de salarios. Y en eso voy a tomar un dato que mostró hoy el INDEC también, en conjunto con el de la canasta básica, que es que en junio los salarios le ganaron a la inflación, aunque cuando vemos la variación interanual siguen estando atrasados. ¿Y eso qué nos está mostrando? Que todavía no hay reconstitución fuerte del poder adquisitivo. Se está trabajando para reconstituir el poder adquisitivo, pero aún falta. Hasta tanto el poder adquisitivo no logre reconstituirse, obviamente que vamos a tener una caída en la demanda. Poco a poco eso se va a ir reconstituyendo y a medida que eso suceda, vamos a ver que la actividad económica va a reactivarse. Es toda una cadena, ¿sí? Pongámoslo en los siguientes términos. Si la gente los precios empiezan a estabilizarse, la gente empieza a poder consumir más, obviamente que se va a producir más, eso se traslada nuevamente a la economía y poco a poco el circuito comienza a funcionar. Y eso es lo que tenemos que llegar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, la sociedad lo dirá y la economía irá respondiendo en función de eso. Gracias, Janina, ha sido un placer. No será seguramente nuestro último encuentro. Cariños. No, ha sido un placer para mí. Espero estar en contacto pronto. Gracias, hasta cualquier momento. Janina Lojo, analizando este panorama. Sí. ¿Me permitís un momento? Sí, claro. ¿Cuánta plata necesitó una familia en Mendoza para no caer por debajo de la línea de la pobreza? Más de 830.000 pesos. No quiero perder de vista lo que decía la economista convocada esta noche aquí por nosotros, y lo voy a sumar a Marcelo Torres, porque daba cuenta de lo que había dicho Javier Milei en el Council of Americas. Y Milei habló del milagro argentino, de que el planeta habla del milagro argentino. Fundamentalmente, ¿qué es lo que dijo, Marcelo? Bueno, por supuesto que habló del milagro argentino, haciendo referencia a lo que hace muy pocas horas dialogaron Donald Trump y Elon Musk, o Elon Musk, como lo quieras decir cada uno, donde el propio Donald Trump, que está tratando en medio de la campaña electoral norteamericana de volver al control institucional de los Estados Unidos, dijo: voy a aplicar lo mismo que se está haciendo en la Argentina. Ese ajuste lo vamos a hacer en los Estados Unidos. Por eso Milei habla de que afuera del país se está mencionando el milagro argentino. Pero tres cosas mencionó Milei hoy en el Council, como lo estamos viendo ahí, porque él cerró este encuentro de empresarios, volvió a las ponencias económicas. El presidente Milei habló de no a una devaluación, como le están pidiendo algunos empresarios en ese mismo ámbito. Dijo: no vamos a someter a los argentinos a la desgracia de una nueva devaluación. Habló del déficit cero y también de la deuda. Están vinculados, porque esto de gastar solamente lo que le ingresa al país va a permitir, según dijo hoy en este encuentro Javier Milei, que en el presupuesto que se está armando y que tiene que presentarse entre septiembre y octubre, se tienda a gastar solamente lo que se tiene, sin pedir deuda, sin nuevo endeudamiento. Y ojo, una mención a algo que se ha discutido mucho aquí en la Argentina, en Mendoza, Fernando, tiene que ver con el rollover, porque él lo aclaró: rolear la deuda, esto de cambiar una deuda por otra en mejores más convenientes, beneficios o más convenientes, no es nueva deuda. Esto se va a meter seguramente en la discusión en el provincial. Parlamento. Y por supuesto, cuando sostuvo de lo que le están reclamando de los sectores empresarios, de la necesidad de crecer con menos impuestos, dijo: cuando el país crezca vamos a bajar impuestos y se puede crecer con el cepo, dijo Milei, sosteniendo que para el cepo, para la eliminación del cepo todavía falta. Escuchémoslo, por favor. En el resto del mundo se está hablando del milagro argentino, y sin los colosos que tengo como ministro esto sería imposible. Así que mi agradecimiento a todos mis ministros. Nosotros estamos cumpliendo de sobremanera. Hemos pasado la motosierra a un nivel que nadie concebía posible. Estamos desregulando la actividad económica a una velocidad sideral. Me causa gracia porque había un imbécil que hablaba de que era mucha licuadora y que de la motosierra había quedado una tijerita. Parece que Elon Musk, Donald Trump y mucha gente de afuera la ve, pero parece que los de acá no la ven. Es raro, no la ven. Lo mismo con el RIGI. Desde que los sancionamos, se acumulan anuncios tras anuncios de inversión a lo largo y a lo ancho del país. La sociedad tiene que saber que las grandes inversiones no van a llegar a las provincias que no adhieran al régimen.
Y los políticos negadores de la realidad tendrán que elegir entre quitarse sus anteojeras ideológicas y acompañar el cambio, o condenar a sus propios ciudadanos privándolos de mayor actividad, más trabajo y más riqueza en sus distritos. Lo que decía Javier Milei, en instantes vamos a escuchar lo que dijo Alfredo Cornejo, y fue en este mismo ámbito donde habló del RIGI, donde habló del plan de inversiones y también habló de la minería, en instantes con Marcelo. Pero antes, lo que prometíamos, sí, lo que habíamos puesto aquí, que marca con claridad meridiana a qué nos enfrentamos los mendocinos y los argentinos cuando hablamos de línea de indigencia y línea de pobreza. Bueno, mucho de lo que mostramos ayer con Fausto Mateo, hablando cual. sobre las cifras de UNICEF y la cantidad de niños que se van a acostar sin cenar. Fíjate la línea de la pobreza. Estos son datos de la DEIE, es la provincia. A nivel nacional es un poquito más alta, pero mucho no varía. 836.543 pesos es lo que necesitó una familia, y en el mes de julio, para no ser considerada pobre. Subió 5,3%, un poco más se incrementó que la de alimentos, que viene de alguna manera sostenida, tercer mes consecutivo que aumentan menos los alimentos que el resto de lo que cuesta vivir. La línea de la indigencia, 338.681 pesos solo para comprar alimentos. Subió 4,9% en el mes de julio. Hacemos la primera pausa, no te muevas, ya volvemos.